el lector, ya ven que la vez pasada como que quiso, no, como que sí, ¿no? Pero hay que obligar. Pero sí, pero bueno, ya lo tengo agarrado las leyes. Me gustaría, antes de que empezamos a ver lo de los escáneres, abrir una imagen RAW, que no sé, saber qué cosa pasa con ese tema de las imágenes RAW y las cámaras que lo producen. Ese día nadie me pasó una, todos los que nos pasaron imágenes estaban en formato JPG. Entonces, aquí tengo ya la tarjeta de memoria, el famoso lector Rejego de la otra vez. Y entonces quiero que vean cómo, bueno, estas son unas tomas de otro momento. Aquí están, digamos, las dos tomas que nos interesan, ¿no? De lo que estuvimos tratando de hacer ese ejercicio la semana, el lunes pasado, ¿no? Bueno, lo que quiero que vean es cómo tengo dos archivos con el mismo nombre. Aquí tengo otro, tiene el mismo nombre y tiene una terminación diferente. Pues este archivo que está aquí, que de hecho el sistema no lo reconoce, o sea, sé que no lo reconoce porque aparece ese iconito que utiliza Windows cuando no sabe cómo se abre ese archivo. Este corresponde a la imagen RAW que produce esa cámara con la que yo la tomé, que era una cámara Sony R1. Si se fijan, no tiene la terminación RAW como sería deseable para poderlas identificar con más facilidad, sino que cada compañía tiene su propia terminación para referirse a los archivos RAW. Bueno, entonces en el caso de la cámara, de las cámaras Sony en general, esa es la terminación. Entonces, pues sí, efectivamente el sistema operativo no reconoce la imagen, pero si yo la pongo aquí en Photoshop, ya la abrió. Entonces, aquí si se fijan dice cámara RAW 6.3. Esto se refiere a, ¿se acuerdan que les comenté que una manera de abrirlas era a través del Photoshop mediante un programita que funciona, digamos, en el entorno de Photoshop, ¿no? Eso es a lo que se les denominan los plugins, ¿no? Programas que están como conectados a los programas principales, digamos, programas huésped, ¿no? Entonces el Photoshop tiene muchos plugins y este es uno de ellos, el Camera Raw, que es específicamente para abrir los archivos RAW, ¿no? Entonces inmediatamente me abre, incluso ya me indica aquí a qué cámara se refiere. Aquí tenemos nuestra foto, el nombre del archivo. Aquí hasta abajo nos arroja información. Si se fijan, aquí hasta aquí, en estas muy pequeñitas, nos arroja información en donde nos dice el tamaño en píxeles de la imagen, bueno, que es una imagen de 8 bits. Aquí ya sabemos que esos 8 bits son por canal. Bueno, 8 rojo, 8 azul y 8 verde, entonces en realidad es una imagen de 24 bits. Aquí al principio nos indica el perfil de color que está utilizando, que eso en algún momento se los voy a mencionar con más amplitud para no confundirnos en este momento. Y nos dice el tamaño en megapíxeles, es decir, el tamaño en píxeles, lo que equivale a 10.1 megapíxeles, y la manera como están distribuidos los píxeles, que están distribuidos en 240 píxeles por pulgada. Si yo aquí le cambio a 300, no va a cambiar absolutamente nada del tamaño de nuestra imagen. Nada más le estoy diciendo, cuando me la abras, ábremela
de manera que estén distribuidos a 300 dpi los píxeles que tengo, ¿no? Que son estos. Esos ya están. No voy a hacer ningún cambio en la cantidad, solamente en la manera como se van a distribuir. De hecho, aquí ya nada más cambia y me dice, ok, los vamos a poner a 300 dpi. Bueno, esta es la parte más interesante del formato RAW, en donde podemos ver una serie de parámetros que es cómo se ha tomado la imagen. Aparece que la imagen RAW nos dicen que es una imagen directa del sensor, que no es una imagen procesada, cosa que yo tengo un poco mis reservas. No puede estar no procesada, digamos mínimamente procesada con una gran cantidad de información. Eso es como yo la definiría más. Quizá lo interesante es que estos cambios que nosotros hagamos aquí en la imagen se van, digamos, a conservar cada que nosotros la abramos. Es decir, vamos a poder recuperar esos cambios. Esa sería la característica principal que yo le haría al formato RAW. Que esos ajustes que nosotros le hagamos no necesariamente se van a guardar y que va a ser irreversible su cambio, sino siempre van a estar presentes. Cada que nosotros lo hagamos van a aparecer los ajustes que nosotros aquí le hayamos hecho. Entonces eso es algo, pues, lo considero valioso. En primer lugar tenemos un apartado exclusivo para el equilibrio de blancos o balance de blancos, que lo vimos que es un parámetro que tenemos en la cámara, y aquí ya lo tenemos de manera, pues, mucho más gráfica, digamos lo azul y lo amarillo como extremos de este parámetro. Hablamos de imágenes más frías o más cálidas, ¿no? En lo que se refiere al asunto del balance de blancos. Si yo despliego hacia acá, nuestra imagen adquiere calidez, y si lo hago acá, pues hace más fría. Entonces vamos aquí a hacer un ajuste fino de nuestra imagen en el momento de abrirla aquí. Asimismo, también podemos aquí incidir sobre dominantes verdes o magentas en la imagen, ¿no? Digamos, esto es en este primer bloque, y luego viene toda una serie de controles que se refieren, por un lado, a la exposición, y nos apoya aquí con esta cuestión gráfica para saber que, pues, aquí es más oscuro y acá es más claro, ¿no? Pero podemos hacer un ajuste de la exposición, pues, bastante preciso, y una serie de controles sobre los, vamos a decir, los valores de la imagen, los blancos y los negros, la relación de medios tonos entre todo esto. Los blancos los hacemos más blancos, los negros más negros. Podemos incidir sobre este valor, digamos, denominado brillo, contraste, y cualquier ajuste que nosotros le hagamos aquí cuando nosotros consideramos que nuestra imagen está muy bien. Les repito lo que les decía la vez pasada, ¿no? Es muy difícil que a partir del cañón podamos que juzgar nosotros ahorita, ¿no? De que ahí está perfecta, ¿no? Y seguramente lo que veríamos en un monitor sería ligeramente distinto, ¿no? Entonces, aquí yo podría decir que, bueno, aquí ya vemos como que detalle en la escultura, ¿no? Ya no la vemos como la mancha negra. Yo aquí le voy a decir abrir imagen. Por ejemplo, si ahí hacemos todos esos cambios, ¿va perdiendo calidad? No, absolutamente no. Ahí no pasa nada. De hecho, cuando nosotros volvamos a abrir ese archivo RAW en específico, van a aparecer como nosotros dejamos los controles, digamos. Esos controles, esos parámetros que nosotros movimos, así como nosotros los dejamos, así va a aparecer. Abrimos nuestra imagen, y esta imagen ya está abierta
en nuestro procesador de imágenes, se entienda en el Photoshop. Ya salió de este programa plugin, el Camera Raw, y ya lo tenemos en nuestro Photoshop, digamos, listo ya para trabajar con él. Y sí, aquí es muy importante ver que esta imagen todavía conserva la terminación del archivo RAW. Lo que habría que hacer con esta imagen es ya guardarla en primer lugar en TIFF. Eso sería lo que yo les propondría. Esta imagen la guardamos en TIFF. Y sí, lo que esto ya nos estaría implicando tener tres, ¿no? La RAW, la JPG, esta es la RAW, esta es esta que está acá, la JPG que nos da la cámara por amable, y el formato TIFF que nosotros guardaríamos una vez que nosotros abrimos el RAW. Esa sería más o menos la manera de enfrentarnos a los archivos RAW de inicio. Aquí podemos ver el tamaño de esta imagen, de esta cámara que es una imagen de 28 megabytes, que si la tenemos a 300 dpi para imprimirla, vamos a obtener una impresión de pues 21 por 32, así como está chueca, ¿no? Altura 21.95 y anchura 32.92. Está pasadita de carta, ¿no? Si consideramos que en este caso la anchura de un tamaño de carta es de 28 centímetros. Entonces, bueno, pues esta imagen sin problema la podríamos imprimir en una imagen tamaño carta. Y les decía yo que esta imagen, yo aquí lo que haría sería decirle guardar como. No quiero guardarla en la tarjeta de memoria, eso es muy importante. Vamos a partir del hecho de que nosotros tenemos las imágenes en la tarjeta de memoria, y lo que deberíamos hacer es copiarlas a nuestro disco de la computadora, ¿no? No vamos a trabajar con las imágenes directamente en la tarjeta de memoria, y menos salvar nuestras imágenes que trabajamos en la tarjeta de memoria. Entonces yo aquí le digo guardar como, voy a decir que me la pongo en el escritorio. Por default el Photoshop me da el formato nativo que no queremos usar, el famoso PSD. Entonces yo aquí despliego y vamos a ver aquí el chorro de formatos que tenemos, y el último es el que vamos a escoger nosotros, el formato TIFF, y decimos guardar. Compresión de imagen ninguno, vamos a dejarlo. Y si fijan aquí ya lo que tenemos es una imagen TIFF. Entonces si nos ponemos muy estrictos, aquí tengo las cuatro imágenes. Esta es la JPG, la imagen RAW y la imagen TIFF que acabo yo de salvar. Bueno, yo no quería, les comentaba a los compañeros del Milán, yo no quería, yo estaba ya iniciando con el lector, ¿no? Como que no iba a funcionarnos. Pero además, para mí es importante, antes de que empecemos a platicar sobre el asunto de los escáneres, cerrar esta parte del asunto de la cámara, si bien no es el único momento en el que lo vamos a hacer, pero sí era importante la parte del asunto de las cámaras, esa posibilidad que nos dan los formatos RAW, ¿no? Que van incorporados ya en la mayoría de las cámaras, no de alto perfil necesariamente, ya desde imágenes de cámara, desde una digamos a la mitad del rango de precios y de calidades, ya incorporan el formato RAW, que sí, la verdad, pues sí se les recomiendo que no lo desprecien.
¿Alguna duda que tengan sobre el asunto de las cámaras? Y cómo vieron? Ya veo que traen otra cámara nueva por ahí. Es una de trabajo. Esa es con la que trabajan. Ah, muy bien. Con la pequeña. A ver, la perdón. pequeña es Es nada más. esa es para andar ahí echando relajo. Ah, qué bueno. Pues es reflex, está muy bien. Esta es una cámara reflex. De lentes intercambiables. De lentes intercambiables, muy buena para que se nos ensucie el sensor. Digo, les digo eso en serio, para que no tengan cuidado. Para que le estemos quitando. Sí, tengan cuidado a la hora de hacer su cambio de lentes para que no caigan, no van a tener ese problemita. Digo, a cambio de eso podemos usar filtros, aparte de los lentes, acuérdense que mencionamos, bueno, pues utilícense un filtro polarizador si van a estar haciendo trabajo de campo. Eso ya los podemos utilizar en cualquiera de estas ópticas. También en cámaras, que, aunque no sean de lentes intercambiables, si ya tienen un objetivo propiamente, podemos utilizar filtros. Las cámaras reflex perfeccionan mucho más rápido el disparo, ¿no? ¿Sale 8 gramos? Toma la foto. Y esta tiene el formato RAW. Esta nos produce el formato RAW, incluso creo que nos pregunta si queremos RAW más JPG o puro RAW, ¿no? O puro JPG. Y nos da todas esas opciones, ¿no? Entonces, no necesitamos una cámara reflex de full frame o de cuadro completo, así de mega sensor. Esta cámara no es de full frame, pero produce, ya tiene un sensor de un tamaño muy respetable, ¿no? 18 megabytes. 18, ok, sí, ya hace la imagen. Ya le estuve ahí de muy buen tamaño. viendo con lo que nos hace enseñar. Sí. Okay. Ok. Sí sirve, lo que nos enseña. Ah, qué bueno. Sí, la aplicación, eso es, por eso les decía yo, agarren su manual, búsquenlo, porque algunas cosas van a empezar a entender, ¿no? en el manual. ¿Alguna duda con los compañeros externos? ¿Cómo están? Es un hecho que están muy abandonados de la mano de Dios, pero todavía la interacción con esta tecnología yo la siento muy limitada. Bueno, a ver, compañero. Ahora, el almacenamiento de esas 3 imágenes, ¿cuál es lo recomendable? ¿O es nada más el trabajo? ¿Cómo? Digo, la que ya se trabajó, ¿se guarda o se desecha? No, bueno, digo, a reserva de que vamos a tener una sección exclusivamente de exclusivamente de la gestión y del manejo y toda esta parte de cómo guardarlas. Esto que hicimos ahorita lo vamos a ver muy extensamente en una sección. Yo así de entrada te digo que bueno, estas 3 imágenes las deberías guardar. En todo caso, de la que podrías prescindir es de la JPG, porque la JPG la puedes hacer en cualquier momento, pero esta ya no la puedes hacer. Esta es tu original de cámara. El formato RAW, eso es literalmente tu original de cámara, y el TIFF es una imagen a la que ya le hiciste modificaciones seguramente, probablemente algún recorte, o ya trae esos ajustes que tiene el TIFF, el que le hicimos en el RAW, pudimos ya haber ajustado algunas cositas a la imagen. Entonces, de estas 2 imágenes, de estas 3 imágenes, de la que podrías prescindir es de la JPG, la más ligerita, desgraciadamente, la más ligera, pero les repito, ¿por qué? Porque es de la que te puedes volver a hacer en cualquier momento. Puede ser una versión JPG en cualquier momento. Bueno, si no tienen alguna otra duda, yo creo que es bueno que empecemos ya a ver el asunto de otra forma de capturar imágenes digitales es por medio del uso de escáneres, ¿no? Digo, es algo ya casi tan familiar para nosotros como las cámaras, ¿no? El tener o el disponer o el saber que existen por lo menos
este tipo de dispositivos. De entrada les comento cuáles son los tipos de escáneres que hay en el universo. Vamos a empezar del más alto perfil a lo que a nosotros vamos a tener acceso. Por un lado tenemos los famosos escáneres de tambor, que sí, no sé si alguno de ustedes haya visto uno o haya utilizado uno. Los escáneres de tambor son pues unos armastotes inmensos. Sí, son así máquinas grandes, no son así pues, que podamos tener en un escritorio. Es pues hasta el momento la manera con mucha más calidad podemos obtener digitalizaciones. Se pueden obtener digitalizaciones tanto de película como de materiales opacos con los escáneres de tambor. Nos arrojan calidades de digitalización de hasta 9000 dpi. Este tipo de equipos los encontrábamos antes con mucha frecuencia en los despachos editoriales, en donde se formaban libros, en áreas de preprensa para todo el asunto editorial, ¿no? En periódicos, en algún momento, en alguna etapa en la que todavía se fotografiaba con película antes de que entraran, digamos, las cámaras digitales en uso. Entonces nos encontrábamos en todo el ambiente editorial, ¿no? Y bueno, son equipos excesivamente caros. Aquí les pongo más o menos el rango de precios en que funcionan. Son lentos en su funcionamiento y no son tan fáciles de utilizar como un escáner de mesa, ¿no? Tienen un tambor de cristal literalmente en donde nosotros adherimos nuestros originales. Así los ponemos así, ¿no? Los pegamos, ¿no? Incluso así con direccitos, bastante. O nuestros originales opacos, ¿no? En papel. Y pues, hay también lectura por barrido, pero pues, mucho más delicada. Esto es para que cuando les digan, no, ¿quién escáner de tambor? No es que ya sepan bien lo que les están hablando, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos escáneres específicamente para película. Algunos de ustedes han visto algún escáner de este tipo que parecen así como no breaks, ¿no? A veces, ese es un tipo de reguladores así rectangulares. Bueno, estos escáneres fueron los primeros que empezaron a existir por ahí del año 91, 92. Ya la compañía Nikon lanzó el primero de estos modelos de escáner antes de que hubiera cámaras digitales. Es decir, la imagen digital se empieza a desarrollar a partir de digitalización de negativos y de transparencias. O sea, antes de que las cámaras digitales fueran útiles y nos pudieran arrojar imágenes ya de tamaños razonables para poder utilizarlas, ya existían escáneres que nos podían digitalizar película. Estos específicamente son escáneres de película. Entonces, y existen todavía, siguen siendo relativamente común su utilización. Los venden, son un poquito caros. Los mejores modelos llegan a costar unos $2,000. La compañía Nikon sigue produciendo al menos un par de modelos. Hay estos modelos donde ya no solo, estos únicamente admiten película de 35 milímetros o transparencias de 35 milímetros, pero hay algunos otros modelos en donde podemos nosotros utilizar formatos mayores de película.
Entonces, bueno, es una excelente apuesta para digitalizar únicamente película, con altas resoluciones ópticas, que llega hasta los 4000 dpi. Únicamente entre sus inconvenientes es que nada más nos sirve para película, o negativos o transparencias, digamos negativos o positivos, pero no podemos digitalizar ahí ningún tipo de papel o documento, ¿no? Les digo que son relativamente caros. Sin embargo, yo he visto en el mercado algunos modelos no Nikon de otras compañías que los venden así como en los Office Max, cosas así, que son para digitalizar película, pero la verdad con una calidad muy que deja mucho que desear, ¿no? Son así, una cosa así más o menos. Bueno, eso es lo que se refiere a los escáneres específicamente para película. Luego, por otro lado, teníamos los famosos escáneres de cama plana, que es más o menos como el que tenemos nosotros. Aquí es el que probablemente estemos más familiarizados y que veamos con mucho más frecuencia. Los escáneres de cama plana es una muy buena opción para digitalizar originales opacos. Si en este ámbito de los escáneres hay esa distinción, ¿no? O sea, ¿qué es opaco? Pues es todo lo que no le pasa a la luz, ¿no? Los opacos no son película, la película sí le pasa a la luz. Esas son las dos distinciones, ¿no? Entonces, todo lo que para digitalizar, pues lo que pueden ser fotos, documentos, comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen un precio ya muy accesible realmente. Incluso yo creo que eso es uno de sus inconvenientes a la hora de querer adquirir uno, que la oferta es tan amplia que no sabemos si hay unos de 600 pesos y luego hay unos de 5,000, y dices tú, bueno, ¿qué me hago? Entonces ahorita vamos a tratar de entender por qué hay esas diferencias de precio, ¿no? Digo, son bastante rápidos en su funcionamiento, prácticamente los pueden manejar cualquier persona que tenga conocimientos generales, ¿no? de computación. Y en la tecnología de los escáneres, o gracias a esta posibilidad que tenemos de digitalizar documentos o publicaciones, es que se junta con esta tecnología denominada OCR, que hizo por sus siglas en inglés y que lo podríamos traducir como reconocimiento óptico de caracteres. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien ha oído eso del OCR que es? Bueno, el OCR son programas que interpretan a partir de una imagen. Si en una imagen encuentran algo así, ese programa OCR lo que hace es pensar, leer, interpretar y decidir que esto es una letra A. Y así, ¿no? Si ve una cosita así, pues sabe que esto es una letra S. Y lo que esto significa es que nos va a arrojar el programa OCR un archivo de texto editable. ¿Ok? Lo malo es cuando aparecen acentos o símbolos extraños porque ya rompen las cosas medio. Pues fíjate que actualmente ya están bastante. Si quieren hacemos una práctica, no hoy, pero sí creo que es importante porque eso es algo que tiene que ver directamente con la imagen digital. Con lo que hay problemas actualmente ya es con la manuscrita. Si con la letra script, si no es muy clara, sí tiene problemas para interpretar. Pero prácticamente ya lee los textos íntegramente. O sea, ¿qué quiero decir? Uno escanea un texto, tiene uno la imagen del texto, el programa OCR lo que va a hacer es convertirlo en
no en una imagen, sino en un documento de texto editable. Es decir, tenemos un punto doc para abrirlo en Word. Lo que nos evita pues, es capturar, ¿no? Y tiene otras aplicaciones, no nada más el evitar tener que hacer la captura, ¿no? Tiene otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, los archivos PDF, que están hechos a partir de digitalización de publicaciones, por ejemplo, ¿no? Los libros a los que tenemos acceso en PDF, sí, cuando se forman los PDF, se tiene el cuidado de incorporarle, agregarle un dispositivo OCR, lo que va a tener ese PDF, al que vamos a ver como si fueran las imágenes del libro, va a tener adosado ahí, que no lo vamos a ver, la versión en texto. Y eso que nos va a permitir, por ejemplo, es hacer búsquedas de información en ese libro. Si nosotros tenemos una publicación y queremos buscar cualquier palabra, si ese PDF tiene, se le corrió, digamos, el OCR, nos va a decir en dónde está, va a encontrar las palabras y nos dice, bueno, pero ¿cómo le hace? Pues si esto es imagen, son imágenes, ¿no? Pero en realidad ya hubo, y eso nos permite copiar, por ejemplo, copiar partes del texto y muchas cosas, ¿no? O sea, abre una dimensión muy interesante con la digitalización de documentos de texto, ¿no? Entiéndase, libros, cualquier cosa en donde encontremos texto es un cliente potencial para poderlo utilizar como programa OCR. Entonces, si les interesa, hacemos un ejercicio, ¿no? sobre esto que les estoy hablando, que yo creo que es sumamente pertinente, porque les repito, eso se hace a partir de imágenes digitales. Bueno, los escáneres en general de cama plana, les decía yo, ¿no? Hay una oferta muy amplia, hay que saber qué es lo que nos están vendiendo. El software que incorpora, siempre que compramos cualquier aparato, ya ven que trae discos y no sé qué. Bueno, pues ese software, esa es una de las cosas que habría que tomar en cuenta, con saber que, por ejemplo, la compañía HP incorpora un software malísimo, muy limitado, no pensado para, vamos a decir, profesionales, aunque los escáneres puedan ser de una cierta calidad. El software que incorporan es bastante pensado como para entornos de oficina, demasiado simplificados, sin opciones digamos más avanzadas. Entonces, el software que se incorpora puede ser bastante limitante en algún momento dado. Y los modelos de alto rendimiento pues empiezan por ahí de los, yo puse 5,000 pesos, pero en realidad como de los 3,000, ¿no? ya encontramos escáneres de muy buena calidad. Entre estos mismos escáneres de cama plana, tenemos los escáneres de cama plana con adaptador de transparencias, que es específicamente como el que tenemos aquí. Aquí lo que nos permite es digitalizar película. Entendiendo por película, bueno, pues negativos, transparencias, negativos de blanco y negro. Bueno, estos aparatos pues vinieron a solucionar ese problema de tener que lidiar ya sea con escáneres de tambor que no podíamos comprar y que teníamos que encargar nosotros las digitalizaciones. O sea, no lo podíamos hacer, ¿no? Era un problema. Y que, o por otro lado, los escáneres únicamente de película, que ya vimos también, que podían ser hasta cierto punto limitantes. No nos obligaban a tener dos aparatos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una versatilidad en un solo aparato,
En los equipos buenos tenemos una calidad considerablemente buena. Y bueno, si sumamos el costo de uno de puro cama plana más un escáner de película por separado, pues nos conviene más un escáner que tenga el adaptador de transparencias incorporado. ¿Qué contras le puedo yo ver a estos equipos? Es que tienen ciertas limitaciones para el manejo de la imagen, porque pues nos limitan generalmente a partir del tamaño, ¿no? Solamente puedes escanear, no sé, hasta tal formato de película o transparencias de 35 de 3 en 3 o de 4 en 4. O sea, no es así que sea súper versátil la cosa con respecto a la película. No debemos perder de cuenta que estos equipos son específicamente para trabajar opacos. Este asunto de del adaptador de transparencias es como su nombre lo dice, es un agregado que tiene, que es, por ejemplo, en estos modelos, esto que ven aquí, que es como una lámpara, no es otra cosa que cuando nosotros le decimos que escanee transparencias, esto se prende, ilumina la película por arriba. Eso es lo que hace, ¿no? Todos los adaptadores de transparencias funcionan así, ¿no? Este que vemos aquí tiene el adaptador de transparencias. Hay algunos modelos más primitivos en donde es como una especie de cajita de luz que se le pone así encima, ¿no? Esos no se los recomiendo. Así como unas cajitas que van aquí hacia arriba, ¿no? Y bueno, si ya nos va a implicar un manejo un poco más complicado, ¿no? O sea, ya la utilización de transparencias y de película ya lo hace un poquito más sofisticado en su manejo. Compañero. ¿Es posible digitalizar radiografías? Claro, como película, son películas, por supuesto que es posibilísimo. Claro que ahí el tamaño sí es el problema. Porque los formatos de la radiografía son grandotes, ¿no? Ahí se ve. Bueno, este escáner de cama plana con adaptador de transparencias pues es muy chiquito, porque lo máximo área que tenemos para digitalizar las transparencias es este tramo. Es este pedacito el que tenemos para las transparencias, o sea, este, ¿no? Bueno, este escáner es como de el equivalente actualmente es como de unos 4,000 pesos. Hay escáneres en donde toda la cama puede ser útil para escanear transparencias, es decir, la lámpara pues es toda del tamaño de la capa, pero ya se nos va como hacia los 10,000 o un poquito más de peso. Pero sí, aquí el tamaño puede ser el problema. Y no lo solucionaría el problema, pienso yo, de una radiografía. Ese es un problema interesante que habría que... ¿Qué marca es? Estas son Epson. Epson. Sí, estos son los escáneres Epson. Digo, yo he utilizado varias marcas de escáneres y yo creo que es la mejor, digamos, de la que tenemos acceso. Digo, la compañía Epson se ha encargado, así como digamos que la compañía HP se encarga como de un nicho mucho más de oficina, pensado como para la empresa. Los japoneses estos de Epson han pensado un poco como que en enfocarse en la imagen, ¿no? Equipos para fotógrafos. Ese es un poco el nicho al que atienden, tanto en sus impresoras como en sus escáneres. Y la verdad es que, pues, digitalizan bastante bien. Aquí en el chat, Sí. Regresando al anterior tema del OCR, pregunta,
¿Cómo se hace para agregar al PDF el OCR? Una compañera le contestó que en el Adobe Acrobat, en el menú de herramientas. Está en lo correcto la compañera. Efectivamente, el programa que utilicemos para hacer nuestro PDF final, que generalmente es el Adobe Acrobat, porque hay otros, sí, ya las versiones actuales tienen la función de OCR. Exactamente, así sería una manera de hacerlo. Y también podríamos nosotros, en un software externo, exclusivamente para OCR, hacer el archivo de reconocimiento de texto y ese mandarlo al Adobe Acrobat, ¿no? o al programa que vaya finalmente a configurar el PDF. Pero sí, actualmente ya es muy fácil, ya no es tan complicado, y sí tiene razón la compañera, directamente en el Acrobat se puede hacer. Bueno, ¿algún comentario? Se pusieron otra pregunta ahorita. Adelante. ¿Y la calidad de imagen que proporciona un multifuncional escáner impresora es igual que solo el escáner? Pues la verdad no. Digo, sinceramente sí, los dispositivos que incorporan pues esos dos equipos en uno no tienen la calidad de los componentes, ¿no? en la arquitectura de cómo están construidos. Además, casi siempre nada más nos permiten digitalizar opacos, ¿no? Creo que no hay funcionales que aparte nos dejen digitalizar transparencias. Nos sirven para un uso cotidiano, ¿no? Para la casa probablemente, para algo que... Pero bueno, si ya estamos pensando en proyectos, la digitalización es parte de nuestro trabajo, pues sinceramente sí yo no les recomendaría que se compraran un multifuncional, ¿no? Así como tampoco les recomiendo que se compren un refrigerador con televisión. Ay, ¿no? Sí, los hay, ¿no? Así tiene la tele puesta en la puerta. La oferta de estos escáneres no está en cualquier lado, o sea, no existe en ninguna tienda un escáner. Exactamente. Estos hay que buscarlos especialmente hablando a la compañía y ellos lo dirigen con el distribuidor. Qué bueno que lo dices, porque estos no tienen oferta. Desgraciadamente eso es una absoluta realidad. En México no se pueden comprar en cualquier lado, es absurdo. O sea, en Lumen no tienen. No, ninguna tienda tiene. No tienen, pero efectivamente, y de eso es culpa en parte Epson de México, cómo se conduce y cómo sus estrategias de mercado. Pero yo creo que también es la demanda, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay muchos distribuidores, y los distribuidores, yo ahora conozco a varios y platico, y sí, o sea, sí venden. ¿No? Sí, pero lo venden a través de pedido, o sea, solamente sobre pedido. Bueno, sí, pero a lo que me refiero es a que sí hay una cierta demanda, o sea, no es que vendan un escáner cada año. O sea, pero, y luego si a eso le agregamos que no hay efectivamente oferta, no los encontramos en las tiendas, pues la gente no los adquiere. Pero efectivamente, si queremos un escáner Epson de estas características, necesitamos hablar a Epson y ellos nos contestan en Centroamérica, porque no, o sea, es un call center que no contesta necesariamente aquí, y ya nos dicen, ¿a dónde está? En el DF, no sé qué, entonces ahí dan unas direcciones para que les hables a distribuidores, que no son otra cosa que tiendas, pero aunque no abiertas, así abiertamente, o sea, no son Office Max, cosas de esas, ¿no? Sí, o sea, no lo puede uno ver, aquí como, claro. No están en exhibición. Bueno, sí tienen showroom en Epson, pueden uno ir. Sí, bueno, pero en las tiendas, en el Office no, en el Lumen, en el sí. en el otro. Claro. Pero yo creo que sí tiene buena parte de culpa Epson de la manera como se conduce. Por ejemplo, no puede uno comprar en su página de Epson. En la Epson de Estados Unidos uno puede comprar cualquier cosa que vendan ahí, yo lo quiero, pum, pum, y a tu casa, y te lo vende Epson.
Aquí la sobreprotección hacia sus distribuidores hace que no se puedan comprar uno directamente con Epson. A fuerzas hay que comprarlo con un distribuidor. Y otra cosa es que los equipos Epson no los puede uno mandar pedir desde Estados Unidos. Si uno entra a VIH, la tienda de Nueva York de equipo fotográfico más importante, puede uno comprar muchísimas cosas que le llegan a uno a la casa, pero los equipos Epson no. Ahí aparece inmediatamente una leyenda que dice, por órdenes del fabricante, este equipo no se puede mandar a su país, ¿no? O sea, proteccionismo, ¿no? O sea, no es cierto que hay libre comercio. O sea, protege y protege a distribuidores pequeños, ¿no? Digo, eso hay que decir, o sea, no es que sean las grandes compañías, ¿no? Aquí tienen otra pregunta. Adelante. ¿Cuál es la mejor calidad para escanear una imagen? Ya se nos adelantó el compañero, se fue con todo. Bueno, no hay una respuesta única, ¿no? Para esa pregunta. Hay muchos factores que tenemos que considerar antes de podérsela responder. Pero esperemos que la sesión de hoy quede contestada. Bueno, ¿cómo funcionan? Básicamente, a lo que nos vamos nosotros a abocar es a los escáneres de cama plana. No vamos a tratar los otros escáneres. Funcionan de manera muy similar a las cámaras, hay que decirlo. Básicamente convierten la luz en información digital, o sea, en ceros y unos. A partir del muestreo de un original es que nosotros obtenemos esa imagen digital. Finalmente, la digitalización es un muestreo que nosotros decidimos, que nosotros seleccionamos. Bueno, este procedimiento de muestreo consiste en iluminar el original mediante una lámpara provista en el escáner. Todos los escáneres tienen una lámpara adentro, una lámpara larga, del ancho de la cama. Esa lámpara se llega a fundir, es una lámpara. Entonces, lo que hace esta lámpara es iluminar nuestro original para que un sensor, ya sabemos lo que son los sensores fotosensibles, para que un sensor fotosensible reciba y capture esa imagen reflejada. Nada más que aquí el sensor tiene una forma también de manera así alargadita. Aquí no hay tema del tamaño del sensor. Vamos a ver ahorita por qué. Y esta operación es prácticamente simultánea, o sea, es decir, conforme se va, digamos, iluminando nuestra original que tengamos puesto en nuestra cama, y conforme se va iluminando, se va, digamos, recibiendo la imagen, ¿no? A manera de barrido. Entonces, la información que arroja el sensor es procesada por un chip. Esto es el sensor. Este es el chip analógico digital converter. Eso es lo que procesa la imagen. Y lo que hace es que nos lo entrega ya en algún formato digital que nosotros decidamos de inicio. Puede ser el TIFF, el JPG, PDF. Esto es como funciona un escáner. Es bastante simple la manera como funciona. Creo que tengo otra lámina, que es igual una reiteración de la anterior, en donde podemos destacarlo. Todos los escáneres cuentan con un sistema óptico que podríamos denominar lente. Lo que tenemos antes de que llegue la imagen al sensor, hay una lente que lo que hace es formar la imagen, digamos. Aquí es uno de los primeros factores que podrían intervenir en la calidad de un escáner, ¿no? Esa manera como se forma la lente pues puede ser pues, de más o de menos calidad. Estamos hablando ya de un elemento óptico.
Aquí vemos cómo mediante espejos es que se dirige la imagen hacia lo que les digo, un lente que es un elemento óptico que está justo antes de nuestro sensor. Todos tienen, como ya lo hemos mencionado, un sensor del tipo CCD, todos tienen ese tipo de sensores, un chip que nos convierte esa imagen a información digital, porque como vimos con el asunto de las cámaras, que tienen esa como parte análoga en su funcionamiento, ¿no? A partir de que entra luz por un elemento óptico y se forma la imagen en el sensor, hasta ese momento es una parte absolutamente análoga. O sea, entre eso y la cámara oscura no hay diferencia alguna, ¿no? Entonces aquí también hay esa parte absolutamente análoga en donde por medio de luz nosotros iluminamos nuestro original, ¿no? El hecho de iluminar el original, que por ejemplo, ¿qué provoca? Provoca que sean parejita, ¿no? Parejita de iluminación. O sea, las digitalizaciones son, digamos, están más iluminadas de un lado que de otro, ¿no? Nunca hemos pensado en eso, pero en realidad eso es lo que hace el escáner, iluminarla de manera pareja. Bueno, todos los escáneres requieren de una interfaz para conectarse con la computadora. Generalmente usa un puerto USB o FireWire. Eso todos los escáneres lo van a tener. Y quizá lo más importante es que todos, digo para nosotros los usuarios, es que todos los escáneres requieren de un software o un programa para poder manejarlo. Es la manera como se va a comunicar con la computadora y nosotros comunicamos con el escáner. Este programa controla todo ese proceso. Y pues yo creo que esa es parte bien importante porque es la manera con la que nosotros interactuamos con el escáner. Si ese programa no es muy claro, pues, o no tiene, o tiene demasiadas opciones, o tiene pocas opciones, pues ahí es donde nosotros podemos tener problemas para sacarle provecho al escáner. Entonces, la calidad de la digitalización depende principalmente de la calidad, la redundancia, de ese elemento óptico y del sensor de luz. Y su desempeño es definitivamente lo que les comentaba, esa interfaz entendida como el software con el que nosotros nos comunicamos. ¿Alguna pregunta? Compañeros externos, ¿cómo van? Yo. Adelante. O sea, en un escáner lo importante es el lente, el elemento óptico y el sensor de luz. El sensor. Ok. Claro. ¿Cómo, cuando yo quiero comprar un escáner, tengo que ver estos datos? ¿Qué datos podría obtener? ¿Qué lente óptico, qué elemento óptico puedo comprar? ¿O qué características deben de tener estas dos cosas? Ok, lo voy a adelantar un poquitito para contestar esa pregunta. La calidad del elemento óptico, esa no la podemos calificar. No sabemos si son buenas o malas las ópticas de los escáneres. Eso lo tenemos que confiar pues al fabricante, al rango en el que esté el equipo, en su familia de escáneres. Eso es algo que tenemos que confiar en esa parte. Pero lo que sí vamos a juzgar, que es lo más importante al comprar un escáner, es el sensor. Y el sensor está, digamos, la información del sensor en términos de escáneres está expresada en la cantidad de dpi que puede producir. ¿Ok? Bueno. Así es como se promueve y venden los escáneres, ¿no? Este escáner nos puede producir 9600 dpi. Este nos puede hacer
4800, otros puede hacer 600. Entonces, nosotros, si le vemos ya con más cuidado a la caja, o le preguntamos a la persona que nos las va a vender, lo que nosotros tenemos que saber y lo que nos debe importar es la denominada resolución óptica. La resolución óptica es la real, es la resolución válida y es la que debemos tener en cuenta como valor máximo al que podemos digitalizar con un determinado escáner. Hay veces que esa resolución óptica viene expresada con dos valores, así como por ejemplo 1200 por 2400 dpi, y en realidad el valor más bajo es el valor real. Entonces, la resolución óptica son los píxeles reales que pueden producir el escáner. Entonces, tramposamente nos dicen, este hace 9600, ¿no? Y entonces así entre comillas con un asterisquito y hasta abajo dice, ¿no? Resolución interpolada. Ya hemos estado hablando de lo que es la interpolación en imagen digital, que es este proceso mediante software incrementar el tamaño de una imagen. Entonces, la resolución interpolada realmente no nos sirve para nada. Está haciéndole a loco nada más, o sea, haciendo una imagen grande nada más a partir del software, no de elementos ópticos, físicos, mecánicos, que es en realidad lo que es hasta donde llega la tecnología. Entonces, dicho de otra manera, los escáneres tienen su límite, así como las cámaras tienen su límite. Las cámaras nos producen imágenes de tanto por tanto, no hay más. Más allá, o sea, más grande ya no. Tiene que ser otra cámara, ¿no? Y los escáneres funcionan igual en ese sentido. Tienen una resolución óptica máxima. Esa es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Bueno, aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuánto es una buena resolución óptica? ¿No? Entonces, pues es la misma pregunta que nos hizo el compañero hace rato. Yo les puedo decir, una resolución óptica de tanto, eso es lo adecuado. Pero ese es el parámetro que nosotros tenemos que cuidar. La famosa resolución óptica. Bueno, yo les comentaba que este proceso de digitalización es íntegramente controlado por un programa. En este caso yo les puse la lámina del programa de Epson para escanear. Y entonces este controla todo el proceso, ¿no? Desde la captura, la conversión a información digital, la transferencia a nuestra computadora para poderla visualizar y procesar. O sea, ese programita nos hace toda la chamba desde que nosotros ponemos nuestros originales en el escáner. Y ya lo que nosotros obtenemos nuestra imagen en nuestra computadora. ¿Qué tipo de parámetros vamos a encontrar comúnmente en nuestros softwares, ¿no? En este caso, como en este, principalmente el tipo de documento que vamos a digitalizar. Y por tipo se entiende si es reflectante u opaco. Perdón, reflectante o película. O sea, opaco, reflectante, transparente, película. El tipo de imagen que queremos producir. Ya sabemos lo que son las imágenes de 24 o 48 bits, las de escala de grises o blanco y negro, de 8 o 16 bits, o las imágenes de línea, que son las que el otro día comentaba, ¿no? Que son nada más negro y blanco, ¿no? Nosotros tenemos esos parámetros que tenemos que escoger alguno. La resolución, expresada en dpi, el tamaño de nuestro documento, el tamaño como queremos que llegue, o la escala en que queremos que se digitalice, y se incorporan una serie de ajustes de imagen, ¿no? De aquí para abajo vienen una serie de ajustes que nosotros podemos hacer a la imagen directamente a la hora de digitalizar, lo cual uno que otro es conveniente utilizarlo, no siempre es conveniente utilizarlos todos. Bueno, entonces la resolución del escáner es quizás sepa el parámetro que debemos determinar.
al momento de realizar una digitalización, ya que de esta depende no la calidad, ¿ok?, la cantidad de píxeles que obtengamos, porque ya en la sesión pasada vimos que no tenía que ver necesariamente la calidad con la cantidad, ¿no? Acuérdense que hay una persona muy chiquita con muy poquitos píxeles, pero se veía perfectamente bien, ¿no? de muy buena calidad. Pero sí, lo que sí va a depender de la resolución es la cantidad de píxeles, ¿no? Y finalmente pues es el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces este valor de la resolución dependerá de nuestras necesidades, es decir, del uso final que le otorguemos a la imagen. La máxima resolución de un escáner está fijada por la cantidad de unidades sensibles, las celditas de las que hablamos, aunque cuente nuestro sensor. Y igualito que con las cámaras, cada celda del sensor equivale a un píxel de imagen. Esto es lo que les comenté hace un momento, esta estrategia comercial que han utilizado para ofrecernos equipos o prometernos que van a escanear a resoluciones muy elevadas, cuando en realidad su resolución óptica es mucho más limitada de la que dicen, ¿no? Bueno, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa para que nos tomemos un café y pues empecemos a utilizar el escáner para ver pues sobre todo lo que nos interesa, los parámetros, ¿no? Cómo lo vamos a empezar a controlar nosotros, ¿no? Que no nos controle él. ¿Alguna pausa, algún comentario de los compañeros antes de la pausa? Bueno, preguntan, para escanear libros gruesos, ¿hay algún escáner que ayude a quitar la distorsión por la costura? No. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Para escanear libros gruesos. No la hay. Hay que deshojarlos. Pues fíjate que, bueno, a menos que sea un impunable, no podemos hacerlo. Pero para hacer una digitalización adecuada de una publicación, la manera mejor y más adecuada es desmembrarlo, dicen los restauradores y los documentalistas, ¿no? Es desmembrar el libro, lo cual no es un sacrilegio, porque muchas bibliotecas pues tienen la política de encuadernar sus ejemplares, ¿no? Entonces se puede desmembrar el libro, digitalizar perfectamente, pero eso sí, encuadernarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa de café.